Campo eléctrico. La idea ahora es continuar con la descripción de la interacción entre dos cuerpos que posean carga eléctrica o puntualmente entre dos cargas. Ya, recordando que esta interacción puntualmente se debe a la presencia de una magnitud vectorial que es fuerza. Recordemos que cuando interactúan dos cargas eléctricas en reposo, tenemos dos opciones: o estas dos cargas se atraen cuando son de distinto signo, o bien se repelen en el caso de que sean signos iguales. Esa interacción se debe a una magnitud física que es la fuerza electrostática o fuerza eléctrica, o también denominada fuerza de Coulomb, y que tiene cierto modelo matemático que es básicamente el de acá, que recordemos plantea que esta fuerza se calcula a través de la multiplicación de las cargas en Coulomb, la constante de Coulomb y la división entre la distancia entre las cargas al cuadrado, tomando en consideración de que la constante de Coulomb es un valor constante, tal como plantea el nombre, y siempre va a ser equivalente a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado Coulomb cuadrado, ¿ya? Recordar que esta fuerza eléctrica o electrostática o fuerza de Coulomb va a depender de los parámetros que son la carga de los cuerpos y la distancia entre que se encuentren. Siempre toda fuerza, incluyendo esta, se va a medir en la unidad Newton en el sistema internacional. Siempre para que a mí me dé en Newton, debo trabajar en el sistema internacional considerando que la carga debe ser medida en Coulomb y la distancia en metro. Y finalmente tener en cuenta de que esta constante de Coulomb es una determinación de forma empírica a través de un experimento en donde nunca va a variar. ¿Qué es el campo eléctrico? Si bien la fuerza nos plantea la interacción entre dos cargas entre un dipolo, el campo eléctrico hace mención a cómo interactúa una carga en el espacio, dando cuenta de que si bien es una fuerza la que repele o la que atrae, alrededor de esta carga se concentra cierta zona en donde existe posibilidad de interacción eléctrica. Esta zona del espacio en donde pudiese existir interacción eléctrica vamos a denominarla campo eléctrico. Visualmente eso se ve de esta forma. Si yo tengo dos cargas de igual signo que se van a repeler, la zona del espacio en donde se sitúen van a haber estas perturbaciones, por así decirlo, en el medio, dando cuenta de este movimiento de esta zona. Muy por el contrario, si yo tengo dos cargas de distintos signos, va a haber una compenetración entre los campos de cada una de las cargas, produciendo una fuerza de atracción. Entonces vamos a decir que el campo eléctrico va a corresponder a esta zona del espacio en donde existe posibilidad, en donde se puede generar interacción eléctrica desde una carga puntual con una carga de prueba. Ojo con el detalle. Vamos a decir que una carga puntual es aquella que genera un campo eléctrico. Por ejemplo, esa Q mayúscula, esa carga positiva que se encuentra en el centro, genera en su alrededor, en radio a la redonda, genera una zona en donde existe posibilidad de interacción, en donde si yo acerco una carga positiva o negativa, va a generarse esta suerte de atracción o repulsión. Esa zona del espacio es la que intenta estipular el campo eléctrico. Cuando yo tengo una carga que se acerca, una carga chiquitita, y queremos ver cómo interactúa esta carga con un campo eléctrico ya dado, le vamos a llamar carga de prueba, ¿ya? Entonces, el campo eléctrico lo vamos a calcular de esta forma, una fórmula bastante similar a la fuerza de Coulomb, sin embargo, tomando en cuenta de que acá existe la variable que es una sola carga. Entonces, el campo eléctrico, que también es vectorial, va a ser la constante de Coulomb, la carga a la cual yo le quiero calcular el campo eléctrico y la distancia al cuadrado en donde yo me sitúo para determinar cuánto es el campo eléctrico generado por esta carga, ¿ya? Es vectorial en el sentido de que, por definición, vamos a decir que el campo eléctrico generado por una partícula positiva va a ser un campo de repulsión, y por el contrario, un campo eléctrico generado por una partícula negativa va a ser de atracción. Las líneas de campo, este dibujo de perturbaciones en el medio, van a ir hacia afuera en el caso de cargas positivas o bien hacia adentro en el caso de cargas negativas. Entonces, observaciones generales. El campo eléctrico es una magnitud vectorial.
tal como la fuerza, este puede ser un campo eléctrico de repulsión o de atracción. La unidad de medida del campo eléctrico va a ser Newton partido Coulomb. Y también tomar en cuenta de que hay una relación, un vínculo bastante estrecho entre el campo eléctrico y la fuerza eléctrica. Si nos damos cuenta de la formulita, nosotros podemos considerar de que la fuerza tiene un componente que es el campo eléctrico. El componente de la primera carga con el campo, con la constante de Coulomb y la distancia al cuadrado es el campo eléctrico. Por lo tanto, este vínculo tan estrecho queda reafirmado matemáticamente, planteando de que la fuerza electrostática o eléctrica va a ser igual al campo eléctrico generado por una carga multiplicado por la carga eléctrica de la carga que se acerca a este campo, que sería la carga de prueba. Veamos un ejemplo. Queremos calcular el campo eléctrico que realiza una carga puntual de 4 Coulomb sobre un cuerpo situado a 5 metros de ella. Fíjense bien, importante el concepto carga puntual. Cuando hablamos de carga puntual, es esta la carga que genera el campo eléctrico. Por lo tanto, esta es mi Q mayúscula, ¿ya? Y la distancia también la tenemos. Fijémonos bien. ¿Qué datos necesito yo para obtener el campo eléctrico? La carga, que son 4 Coulomb, la distancia, que son 5 metros. Están en Coulomb las cargas, en metros las distancias, por lo tanto no hay necesidad de convertir a otras unidades de medida. Si aplicamos la formulita, vamos a tener que el campo es la constante de Coulomb por la carga dividido la distancia al cuadrado. Ahí está. Al multiplicar todos estos valores, que es la pega de la calculadora, vamos a obtener 1,44 por 10 a la 9. Y la unidad de medida, fíjense bien, los metros cuadrados de mi constante se van a ir con los metros cuadrados de la distancia. Un Coulomb de los que están en el denominador abajito se van a ir con el Coulomb que está arriba. Por lo tanto, me va a quedar esta unidad de medida que es Newton sobre Coulomb. Entonces, importante, para calcular el campo necesito la carga puntual, que es la que me genera el campo eléctrico, la distancia donde yo quiero medir el campo eléctrico y obviamente hacer el cálculo matemático y tomar en cuenta de que mi unidad de medida es Newton sobre Coulomb. En este caso, dado que la carga era positiva, el campo va a ser de carácter repulsivo, las líneas de campo van a salir de la carga. Ejemplo 2. A partir del ejemplo anterior, es decir, a partir de este campo eléctrico ya calculado, ¿cuál sería la fuerza eléctrica con que interactuaría una carga de prueba de 3 milicoulomb a 5 metros de la carga puntual? Fijémonos bien, a partir del ejercicio anterior calculamos el campo eléctrico a 5 metros de distancia, por lo tanto ese campo eléctrico me sirve. Y además tengo esta carga, que es la carga que se acerca al campo eléctrico, por eso se llama carga de prueba de 3 milicoulomb. Esos son mis datos. Y quiero saber precisamente a los 5 metros cómo interactúa este campo con esta carga. Fijémonos bien, habíamos establecido que la fuerza y el campo eléctrico tienen una relación, un vínculo, que es que la fuerza es igual al campo por la carga de prueba. Si multiplicamos ambos valores, vamos a tener que esta fuerza va a ser de 4.320.000 y la unidad de medida, los Coulomb, se van a ir. Por lo tanto, me queda la unidad de medida de fuerza, que es Newton, ¿ya? Tomar en cuenta que acá únicamente medimos la fuerza y no la interacción propiamente tal. Dado que ambas cargas son positivas, tendríamos que decir que es una fuerza de repulsión. Se repelen estas cargas al interactuar por tener el mismo signo.